buenas tardes. Mi nombre es Paola Sabogal y trabajé con mi compañero Emanuel Pérez, algo que hemos titulado El terrorismo de Estado como negación de una matriz político-cultural colombiana. Con esto quisimos preguntarnos un poco qué herramientas o cómo se hace para poder negar una matriz autónoma, como que era la base que atravesaba nuestro trabajo, buscando un poco la respuesta o tal vez haciendo un poco de hipótesis examinando un poco la problemática colombiana. Nos atrevimos a utilizar una categoría de genocidio como práctica social, que lo que nos hace es pensar cómo las prácticas sociales se pueden ir cambiando de una forma a otra, cómo una matriz de pensamiento se impone o se cambia por otra, ¿no? Cómo cambiar una matriz de pensamiento es cambiar las identidades, es cambiar la forma de política, es cambiar las formas de interacción social, y cómo se hace para poder transformar esto, cambiarlo, y cómo se hace para cambiarlo de una forma un poco rápida. Entonces pensábamos en cómo en Colombia se utilizó el aniquilamiento, que podríamos decir que fue la forma en que se llevó a cabo para poder cambiar estas prácticas sociales. Entonces utilizamos esta categoría que envuelve la forma de cómo se cambia una práctica social a través del aniquilamiento. Si bien Colombia es un país, o bueno, realmente todos los estados modernos han sido fundados desde el genocidio, tomándolo un poco como una práctica social, tratamos de examinar en Colombia cómo a partir de la última década esas prácticas sociales genocidas se han implementado y quizá agudizado de cierta forma. Algo que por ahí tiene que ver un poco también con cómo se hicieron y cómo se cambiaron las prácticas sociales acá a partir de la dictadura, porque no solo atraviesa, o sea, que sea algo que atraviese lo social quiere decir que atraviesa las instituciones, que atraviesa nuestra forma de pensar, las universidades, la forma de relacionarnos con el otro, y que no paran simplemente con el aniquilamiento, sino que tienen además una posterioridad y una anterioridad. Entonces, como que quisimos un poco indagar cómo en la última década en Colombia se llevaron ciertas prácticas sociales genocidas que todavía, aún hoy, tienen un peso y muy importante en la sociedad, en nuestra forma de ver la política, y que sí las podemos pensar como prácticas sociales porque han sido pensadas mucho antes de quizás el aniquilamiento físico. Bueno, nosotros, digamos, en el trabajo, si bien nos quisimos centrar en la última década de Colombia, hicimos, digamos, un recorrido histórico para mostrar cómo la historia colombiana está marcada por la relación, digamos, de Estados Unidos con la oligarquía conservadora y liberal, que son los dos partidos originales de la creación del Estado moderno que rigen hasta el día de hoy, y de cómo esos dos partidos, en conjunción con Estados Unidos, se ocuparon desde la creación del Estado moderno en tirar abajo cualquier posibilidad de creación de una matriz político autónoma. La intervención, digamos, estadounidense en el territorio colombiano más o menos se da entre finales del siglo XIX y principios del XX, cuando ocurre la denominada Guerra de los 1000 días, que fue, digamos, la guerra civil entre conservadores y liberales, que termina con el triunfo conservador. En ese momento, digamos, hacia 1903, Estados Unidos, en conjunción con el Banco JP Morgan y el Estado francés, determinan
denominación de Panamá, que en ese momento era una provincia de Colombia, como Estado-Nación independiente. Digamos, a través de los negociados que se hicieron para la construcción del canal. Por lo tanto, digamos, Colombia al salir de la guerra civil no tiene ni el presupuesto ni el ejército para combatir a un imperio como Estados Unidos. Ya hacia la segunda década del siglo XX empiezan a entrar los capitales financieros a Colombia, como la Standard Oil, la Tropical Oil y la United Fruit Company. Y por otra parte, a nivel geopolítico ocurre el triunfo de la Revolución Rusa. Por lo tanto, también empiezan a entrar las ideas de dicha revolución. Entonces empieza a generar, digamos, podríamos decir un adoctrinamiento por parte de los obreros que empiezan a conformar el primer sindicato, o sea, la Confederación Obrera Nacional, y empiezan a reclamarle al gobierno conservador distribución de la tierra, reconocimiento de los derechos laborales, aumento salarial, descanso dominical remunerado y reconocimiento del campesinado y de la población indígena como actores sociales. El gobierno, por su parte, responde con la promulgación de la ley heroica, que establece la ilegalidad anticipada de cualquier pretensión obrera que trate de obtener mediante huelgas o cualquier otro medio de fuerza concesiones por parte de los patronos. Estas empresas que empiezan a entrar, digamos, a ser empresas estadounidenses, también presionan al gobierno para defender sus intereses, y el Estado de matriz liberal colombiano decide ponerle punto final a la huelga mediante una masacre conocida como la masacre de las bananeras, donde masacraron, digamos, a 300 trabajadores, así como así. Y bueno, ahí nosotros ya vemos un vestigio de cómo la oligarquía conservadora, con el consentimiento también de la oligarquía liberal, ya empieza a poner un freno a cualquier intento de huelga trabajadora. Ya en la década del 30 empieza a aparecer la figura del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, que era del Partido Liberal, y él empieza, digamos, a hacer una investigación sobre la masacre de las bananeras. Y él decide, digamos, formar la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, donde trata de empezar a crear su concepción política, poniéndose del lado de los reclamos trabajadores. Pero bueno, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria se termina desintegrando y él vuelve al Partido Liberal para utilizarlo como apoyo y crear el movimiento gaitanista. Entonces nosotros ahí pensamos que es esta figura la que logra conducir políticamente todas las demandas que se estaban dando en el momento, y tratar de consolidar una matriz autónoma de pensamiento, entendida, digamos, como el interés de pensar y dirigir los intereses de la nación, planteando soberanía política, autonomía económica. Pero bueno, de vuelta las oligarquías aprovechan la 9ª conferencia panamericana, donde se da creación a la OEA, para el asesinato de este caudillo. Bueno, como que nosotros quisimos remarcar estos
dos momentos históricos que creemos importantes en la posible matriz autónoma colombiana o la creación de una posible matriz autónoma, porque son momentos en que nos muestran que hay una organización, que hay ciertos pensamientos y procesos que se tratan de llevar a cabo, pero que siempre son, digamos, apaciguados por un Estado que tiene un poder y que va en contra de la creación, digamos, y que va en contra del pensamiento y de esa organización que se está creando. Nosotros quisimos también como tener en cuenta esos dos momentos, pero sobre todo tratar de fijarnos un poco en la última década, digamos, en el 2002, para adelante. En el 2002 es elegido de forma democrática Álvaro Uribe Vélez, y Colombia sufrió una ruptura que creemos importante, sobre todo también porque pensamos que se llevan ciertas prácticas sociales genocídicas que no tienen nada que ver con una dictadura, pero que también podemos pensar como ciertas prácticas sociales de genocidios pueden ser llevadas no a partir de una dictadura, sino también a partir de una democracia, o digamos de lo que se denomina una democracia. Claro, de lo que se... sí. Digamos, el triunfo de Álvaro Uribe Vélez sería interesante por ahí en algún otro trabajo indagar más en cuál es la cuestión por la cual él termina siendo el primer presidente colombiano elegido en primera vuelta, y en su segundo mandato el presidente colombiano más votado de la historia. Ahí hay, digamos, un cambio de política, pero discursivo también, por el hecho de que la guerrilla, teniendo como eje el atentado del 11 de septiembre, pasa de ser guerrilla a ser denominada como terrorista. Durante todos estos años, digamos, si bien la guerrilla crece, está el narcotráfico también atravesándola, hubo negociaciones de paz que siempre fracasaron. Entonces Uribe, la propuesta que lleva a cabo es: la negociación de paz no sirve, la única manera de exterminar al terrorismo es por la vía militar armada. Bajo un proyecto, él lanza su candidatura bajo un proyecto que es denominado Proyecto de Seguridad Democrática, que también acoge un poco, digamos, teniendo en cuenta el momento histórico mundial de la seguridad democrática como base de seguridad, que es más de seguridad democrática dudoso. Entonces, como también se crea esa otra edad negativa, ¿no? Ese otro, pero que es también un poco un otro como se crean casi en todos los procesos sociales genocídicos, que es un otro por una cuestión más bien simbólica del otro, ¿no? Es un otro diferente, pero no diferente porque no sea colombiano, sino un otro peligroso, un otro que acecha contra la vida, un otro que como para crear una ruptura también dentro de la sociedad, de limitar muy bien ese otro y poder, más allá de lo simbólico, hacerlo algo práctico. Porque con este proyecto de seguridad democrática lo que se hace es intensificar la figura del terrorista para poder militarizar de una forma certera todo el territorio nacional, con consentimiento además de la sociedad civil o de la población civil, miedosa de ese otro creado, miedosa de su vida, digamos, de su seguridad, con esos prejuicios que los toma ya de una Colombia que ha vivido una violencia, toma esos prejuicios y lo que hace es, digamos, intensificarlos de una forma muy brusca, que además no tiene que ver simplemente con una figura de un señor que pretende un proyecto de seguridad democrática, sino de un poder con ciertas intenciones ideológicas que es apoyado, digamos, medios de comunicación, bueno, todo lo que... Claro, bueno, como para ir cerrando ya. Justamente el rol de los medios de comunicación colombianos, a través de la cadena RCN y Caracol,
me parece fueron determinantes, digamos, para la naturalización de justamente este enemigo a exterminar. En palabras de Uribe, él dice en su propuesta: nosotros sabemos que la sostenibilidad de nuestra política de seguridad estuvo dada por el respaldo de la opinión pública que exigía eficacia y transparencia, es decir, resultados con accato a la Constitución, respeto irrestricto a las leyes y observancia de los derechos humanos. Cuando hay golpes de eficacia, la ciudadanía recupera tranquilidad. Cuando se dan diarias manifestaciones de transparencia, la ciudadanía afianza su confianza en las Fuerzas Armadas. Bueno, como que ya por último quería de pronto hablar de un concepto que quizá no puede sonar tan familiar, pero me parece pertinente por ahí traerlo a colación, y es esto de falsos positivos. Nosotros hicimos mención en el trabajo de lo que significaban los falsos positivos. Es un término muy militar que hace parte de estos procesos genocídicos que se llevaron en Colombia, y es cómo a partir de este concepto militar de positivo, cuando se le da de baja también otro concepto militar a los subversivos, al terrorista. Entonces lo que hizo el Estado colombiano fue matar indiscriminadamente a cantidad de personas, a cierta cantidad de personas, y disfrazarla de guerrilleros, ¿no? Con el fin de justificar y dar resultados a sus acciones de seguridad. Entonces, más adelante se conocieron ciertas investigaciones, porque pasó lo mismo, digamos, que pasa en las sociedades, ¿no? Una sociedad que reclama a sus hijos, su vecino, su amigo, un Estado que niega la existencia de esas personas, y que luego sale a flote que efectivamente es gente desaparecida, porque no se sabe dónde está, y luego se dan cuenta de que eran esos mismos que antes se pensaban que eran guerrilleros, pero que no son guerrilleros sino disfrazados. Entonces, como que se utilizó esta categoría de falsos positivos para determinar a gente y ciudadanos que no eran guerrilleros, no eran terroristas, y que el Estado los utilizó para dar resultados de su plan de seguridad.